Bendiciones con todos. Tema 1, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, introducción al libro de Mateo. Y el texto que utilizamos es todo el libro de Mateo. Hoy iniciamos el estudio del Evangelio según San Mateo. Este es uno de los 4 evangelios, los cuales narran la vida y ministerio de Jesús. La palabra evangelio significa literalmente buenas nuevas. La buena noticia es que hay salvación a través de Jesucristo. Los 4 evangelios. Cada evangelio presenta una perspectiva en particular. Primero, Mateo fue escrito para los judíos con el fin de evidenciar que Jesucristo, el tan esperado Mesías, anticipado en las profecías bíblicas. Mateo cita el Antiguo Testamento más que ningún otro evangelio. 61 referencias en Mateo encontramos con 31 en Marcos, 26 en Lucas y 16 en San Juan. Otro dato interesante de este evangelio es que se cree que fue escrito en hebreo, a diferencia de los otros que fueron escritos en griego, el cual era el idioma internacional de ese tiempo. Segundo, Marcos o San Marcos. Este es el evangelio más corto y conciso. Según la tradición, se cree que fue escrito por Juan Marcos, el primo de Bernabé, Hechos capítulo 15, versículo 37, como un resumen de las enseñanzas de Jesús, tal como él las escuchó de Pedro. Tercero, San Lucas. Este es el evangelio para los gentiles. Fue escrito por Lucas, un médico que acompañó a Pablo en sus viajes misioneros. Es el único escritor no judío o israelita de toda la Biblia. Lucas no conocía a Jesús en persona, pero traslada el testimonio de muchos que le conocieron y fueron testigos de sus milagros, como dice Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 4. Cuarto, San Juan. El evangelio de San Juan también estaba dirigido a los judíos, pero el objetivo es probar que Jesús es el Hijo de Dios, como dice San Juan capítulo 1, versículo 1. Al final del libro, Juan explica claramente el propósito de su testimonio. Escuche San Juan capítulo 20, versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. En esta ocasión nos enfocaremos en el estudio del Evangelio según Mateo, pero antes de entrar en el texto, primero conozcamos quién era Mateo. ¿Sí? Mateo fue uno de los 12 discípulos más cercanos de Jesucristo. La mayoría de estos discípulos eran gente sencilla, muchos de ellos pescadores de Galilea, pero Mateo venía de un trasfondo muy distinto a los demás. La Biblia cuenta que Mateo era un recaudador de impuestos. Escuche Mateo capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Como política del imperio, los romanos contrataban a gente local para recaudar los tributos para el imperio. A estos recaudadores de impuestos se les llamaba publicanos. Los publicanos eran odiados por la población local, ya que eran considerados traidores por trabajar en favor de los invasores romanos. No solo eso, sino que era un puesto que se prestaba para la corrupción. De hecho, algunos pagaban por obtener el puesto de publicano, ya que con esa autoridad podían extorsionar con más dinero a la población y así enriquecerse. Mateo, también conocido como Leví en Lucas capítulo 5 versículo 27, era uno de estos publicanos. Muchos se sorprendieron cuando Jesucristo lo escogió a él para que le siguiera. También les confundía el hecho de que Jesucristo hablara con la gente que tenía fama de pecadora. Leamos lo que Jesucristo dijo cuando cuestionaron al respecto. Mateo capítulo 9 versículos del 10 al 13. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesucristo y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Jesucristo les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa,
misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús estaba citando un versículo del profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6. Escuche, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. En el tiempo de Jesucristo, el pueblo cumplía con los rituales religiosos, pero sus corazones estaban alejados de Dios. Muchos iban al templo a ofrecer sacrificios, pero cada uno vivía como quería en sus casas. Eso no es compatible con lo que Dios pide a su pueblo. ¿Qué es lo que Dios quiere y espera de su pueblo? El profeta Miqueas lo explica de la siguiente manera. En capítulo 6, versículos del 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocausto, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. A. Hacer justicia. Obedecer el orden de Dios y guardar sus mandamientos. B. Amar misericordia es tener compasión de aquel que falla. Sabemos que todos fallamos, pero también podemos tener la oportunidad de ser restaurados. C. Humillarse ante Dios es reconocer que Dios es el soberano de nuestras vidas y estar dispuesto a hacer su voluntad. El ejemplo de Zaqueo. Mateo no fue el único publicano con quien Jesucristo tuvo contacto. Otro ejemplo lo encontramos en el de Zaqueo, en Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Escuche lo que dice. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesucristo llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesucristo le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Noten que Zaqueo buscó a Jesús. Él no solo manifestó curiosidad por el Maestro, sino también mostró un genuino arrepentimiento. Zaqueo no solo estaba arrepentido de la corrupción en la que había participado, sino que estaba dispuesto a dejar de robar y también a restituir a los que había robado. Pero regresemos nuevamente a Mateo. Aparte de su llamado, no se sabe mucho acerca de la vida de Mateo. Solo se menciona como uno de los 12 discípulos cercanos de Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 3, Marcos capítulo 3, versículo 18, Lucas capítulo 6, versículo 15 y Hechos capítulo 1, versículo 15. El nombre de Mateo en hebreo es Matitiuahu, que significa regalo de Dios. Ciertamente él fue un regalo para todo creyente, pues nos dejó el testimonio de todo lo que vio en el tiempo en el que él siguió a Jesucristo desde una perspectiva única. El Evangelio del Rey Mesías. Como mencionamos anteriormente, el enfoque del Evangelio de Mateo está en probar a los judíos que Jesucristo es el Mesías. Por esta razón, el autor comienza con la genealogía de Jesucristo, describiendo como hijo de David, linaje del cual está profetizado que vendría el Mesías, segunda de Samuel capítulo 7 versículo del 11 al 16, Isaías capítulo 9 versículo del 6 al 7 y Génesis 49 versículo 10. La mención de Jesucristo como Mesías, hijo de David, aparece 9 veces en este evangelio. Por otro lado, Mateo llega a entender que Jesucristo primero debía presentarse, según la tradición hebrea, el Mesías sufriente.
¿Qué les parece las verdades de la palabra de Dios? Vamos entrando, hoy día comenzamos la historia del Señor Jesucristo, de aquel que entregó su vida para salvarnos, y ya hoy día comenzamos a enterarnos, a aprender algunas cosas interesantes, sobre todo sobre Mateo, quien escribió este evangelio. ¿Qué les parece? Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, gracias por tu misericordia. Seguimos aprendiendo, Señor, porque tu palabra es fuente de vida, tu palabra alimenta el alma, mi Dios. Tu palabra nos edifica, Señor, construye nuestras vidas y nos enseña la verdad. Y eso es maravilloso, por eso alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, y damos gracias porque en medio de tanta problema, de tanta confusión, de tantas enfermedades, tu misericordia está allí presente y nos acompaña. Y eso es maravilloso, maravilloso. Y por eso te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo. Los bendecimos a ustedes también que escuchan la palabra. Y sigamos escuchando, sigamos aprendiendo, y no solo nosotros, enviemos a otras personas, familiares, amigos. De mi parte, yo le envío una gran cantidad de personas cada día. Espero que usted también lo hagan para que muchos se enteren de las verdades de la palabra de Dios. Amén. Bendiciones para todos.